Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, iniciando una lección más, segundo sábado del trimestre, Sí. una lección en la que estamos hablando acerca del libro de Marcos. Y vamos a la segunda lección que se titula Un día en el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el texto de memoria? El texto de memoria está en Marcos 1:17 y es un texto de alguna manera conocido y dice así, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Marcos 1:17. Porque me dicen los primarios, ¿por qué no nos aprendemos las citas? Pues porque siempre repasamos el versículo, Y no decimos pero la dejamos cita. la cita en segundo plano y por eso no nos aprendemos las citas. Marcos 1:17. Ok. Me gustó la lección vista desde la perspectiva que es un día en el ministerio de Jesús. Viéndolo así, yo nunca había analizado un día en la vida de Jesús. Uh-huh. Haciendo como el seguimiento de su día, el día a día normal. Como que sabes que hacía cosas o lees los milagros, pero como que nunca me había puesto a pensar en un día en la vida de Jesús, como lo dice esta lección. Y la primera experiencia que encontramos es la que está en Marcos 1:16 al 20. Si me permites leerlo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Sí. ¿Qué hace Jesús en esta anécdota, en esta experiencia? Es el llamado al menos de estos 4 discípulos. Y pues como que los toma en su actividad del día a día a ellos y hace el llamado así de simple de ven y síganme y los haré pescadores de hombres. Que tal vez era un concepto raro para pues justo un pescador, que el concepto era pues pescar para sacar peces, ¿no? No hombres. Entonces era pues como el cambio de concepto de ahora en lugar de ser pescadores de peces, lo tradicional, ahora van a ser pescadores de hombres y le da ese giro como que a su petición de que lo siga. Es interesante. Es como si hoy nos imagináramos que estás en tu trabajo, sea cual sea tu actividad, y de repente pasa Jesús y te dice, deja esto y sígueme. Uh-huh. No es fácil. No es fácil. Sin embargo, seguramente ellos habían escuchado hablar de Jesús, uh-huh. Seguramente ellos, no sé, quizá la voz de Jesús, el rostro de Jesús, la misma invitación, pues los hizo dejarlo todo y seguirlo. Uh-huh. Sí, dejar su actividad económica normal del día a día, de lo que vivían, y dejarlo, porque dice que lo dejaron en ese momento. Uh-huh. O sea, no fue nada más déjame vender lo que pesqué hoy y ya mañana te sigo. Lo dejaron así, sin más. Y se fueron a seguirlo. Uh-huh. Dice la pregunta de este día, reflexiona acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron uh-huh. a Jesús. Siempre tenemos 1000 pretextos para hacer lo que Jesús nos pide o nos llama. Déjame que termine, cuando acabe la carrera. Espérame que me case. Uh-huh. Ay, no, mira, nada más que termine esta semana de exámenes. Ay, no, mira, Señor. Y postergamos. Estos hombres dice que dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Uh-huh. Es una enseñanza que nos lleva a reflexionar qué nos detiene hoy para dejar lo que estamos haciendo y seguir a Jesús. Uh-huh. ¿Y qué seguir a Jesús? Sí, claro. Yo creo que en ese momento sí fue, pues, físicamente seguirlo y estar con él y creo que ahí viene lo que nosotros podemos hacer hoy. Es decir, en ese momento era vengan y aprendan de mí lo que quiero expresar o lo que quiero compartir con todo el mundo. Y quiero que ustedes lo sepan para que ustedes también lo digan. Y ahí viene creo que nuestro llamado a repetir eso mismo que Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora nosotros lo sabemos, pues ahora compartirlo con otros. Entonces es ese llamado a compartir la enseñanza de Jesús que nos dejó. Pero si me permites, antes de eso, es ese llamado a convivir con Jesús. Okay. Si hoy no está físicamente con nosotros, es una uh-huh. realidad. Pero sí está a través de nuestra devoción, a través de la oración, lo vamos a ver más adelante uh-huh. en la lección, a través de que te acompañe en el día, a través de que te pongas en sus manos. Eso es sígueme, ven y sígueme. Pero hoy tenemos tantas ocupaciones que dicen, ay, Señor, espérame. Y digo, quiero sonar a lo mejor muy banal, pero nada más que acabe la serie y estudiamos.
Nada más que acabe y vamos y hacemos. Y yo creo que ahí la vida devocional hoy sería el símil de seguir a Jesús y de escuchar su voz. Y deberíamos dejar lo que estamos haciendo, porque Claro. siempre vamos a tener 1000 pretextos. Alguna vez escuchaba a alguien decir que cuando dices no tengo tiempo, es porque no te interesa. Y lo vemos, estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús. Yo creo que haciendo también un símil ahí con las redes sociales y cómo los influencers te invitan a seguirlos, pues es ahora con un clic, das el celular, ves que te interesa la forma de pensar de X persona, lo encuentras en las redes sociales y le das un botón seguir, y cada vez que tiene un nuevo contenido te aparece una notificación que está teniendo una nueva publicación, y en ese momento incluso puedes en vivo escuchar lo que te está diciendo. Entonces yo creo que este es ese seguir de lo que me interesa, hacerlo parte de mi día a día, y cuando haya algo que escuchar, que en ese caso sería el estudio, tenemos muchas herramientas, el estudio de la lección, la matutina, que son textos muy breves, en 2 minutos tienes la lectura de eso, por no te está dejando algo que Dios te está hablando en ese momento, y puedes llevártelo como un inicio del día para no empezar en cero como desayunar, ¿no? Sí, ese sígueme sería dame un tiempo. Porque bien, no vamos a seguir literalmente a Jesús. No. Pero sígueme, es eso, lo que dices, esa red social en la que vas y sigues para enterarte que hay. Creo que ese sería el sígueme que hoy pudiéramos aplicar en nuestra vida devocional. Conocer a Jesús, leer, bien lo dices, la lección, la matutina, pero también los libros que tenemos, el libro Evangelio, leer la Biblia, el año bíblico, o sea, esas serían cosas que pudiéramos hoy decir, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. El día lunes nos habla de en ese mismo día de la vida de Jesús, llega a una sinagoga, ¿y qué pasa? Sí, en la sinagoga está enseñando, si no mal recuerdo, y es la experiencia de que en la sinagoga hay una persona que está endemoniada. Y entonces está esa conversación de Jesús con el endemoniado, y obviamente pues quien habla no es la persona, sino el demonio que tiene dentro, ¿no? Y creo que son experiencias fuertes, que seguro marcaron a las personas que estuvieron ahí. Dice que fue de alguna manera un sábado diferente, porque no solo el día a día tal vez era ir y la sinagoga a leer los libros, pero esa experiencia seguro marcó a todos los que estuvieron ahí presentes lo que ahí sucedió y cómo sucedieron los eventos. Es de llamar la atención que Jesús le dice o sea, da la orden el demonio, pero le dice también cállate. O sea, al endemoniado dice, en segundo lugar, la orden de salir del hombre es comprensible, pero que la orden cállate, ¿por qué la orden cállate? A partir de aquí aparece un notable tema en Marcos, el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él. Es que justo antes el mismo demonio le dijo, yo sé quién eres tú, y le dice, ¿cómo lo menciona? Como el santo de Dios. Sé quién eres, el santo de Dios. Y después de eso le dijo, sal de la persona, pero le dijo, cállate. Justamente esa parte de no anunciar que él era el Hijo de Dios. Y como que suena extraño. ¿Por qué no quieres que diga quién soy? Y más allá de que suena extraño por eso, suena extraño porque estás viendo el poder de Jesús obrando al sacar a un demonio y decir cállate, o sea, entiende, como que una paradoja. Estoy viendo el milagro, pero no digas quién soy. Obviamente habla de connotaciones políticas, porque sabemos que Jesús tenía que andar con cuidado, porque decir que era el Mesías en aquel tiempo, con la idea que tenían los judíos, como lo esperaban, podía sonar como una rebelión, como algo político. Y entonces esto podría frenar o impedir o poner barreras a la obra que Jesús tenía que llevar a cabo. Y aparte, recuerda que estaban bajo el dominio de los romanos. Sí, como dices, el ser el Mesías implicaba liberación, y para los romanos era liberación política, y entonces, no espiritual, ¿no? Puede ser un rebelde, y entonces obviamente finalmente pasó, pero todavía había cosas que vivir, entonces por eso no era el momento de expresar quién era Jesús, y por eso viene esta orden. Y bueno, pues esta experiencia es
sorprendente también porque tú pensarías que en una iglesia un endemoniado no, también No es cabe, es ¿no? otra paradoja. Sin embargo, bueno, pues creo que son situaciones extremas que cuando nos soltamos de la mano de Jesús, pues siempre vamos a estar en riesgo de vivir. Dios nos libre de algo así. Pero pues siempre recordemos que Jesús triunfa, saca al demonio y él reina al final de todo. Pero pues alejemos, ¿no? Porque bueno, en ese momento fue un endemoniado en un templo, pero volviendo a este mundo donde Dios está siendo desplazado, pues estamos en riesgo de muchas cosas, que vemos, que escuchamos, que leemos, de que llenamos nuestra mente. A lo mejor no va a venir ese endemoniado como en aquel tiempo de Capernaum, pero Satanás está adueñando de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro tiempo. Sí. Así que debemos tener mucho cuidado y permitir a Jesús que nos ayude con las tentaciones, porque solos no vamos a poder. Sí, y menciona también la lección que es justo el reflejo del gran conflicto. Es decir, aún en un ambiente que supones que debe ser santo, como era la sinagoga en ese momento, y que los que estaban ahí estaban pues con la intención de escuchar la palabra de Dios, y pues aún dentro de ese mismo ambiente había una persona que tenía un demonio, por lo que como haya sido el tenerlo, digamos, ¿no? Pero habla del gran conflicto, y el que lo haya sacado de la persona muestra el poder de Dios para hacerlo, y dos, el dominio al final de Dios sobre Satanás en el conflicto Así es cósmico, digamos, ¿no? cómo va a triunfar. Sí, pero sí Uh-huh. debemos tener mucho cuidado porque las avenidas del alma hoy son atacadas por el enemigo y quizá quisiéramos encontrarnos algo así para prevenirnos o para ponernos alerta. Pero el enemigo es tan sutil hoy, Uh-huh. con tantas cosas nos está enredando, con tantas cosas atrapa nuestra mente que si no estamos a los pies de Jesús y pidiéndole su ayuda, pues somos presas fáciles. Fácil, así es. En ese mismo día de objetividad de Jesús, llegan a la casa de Pedro. Uh-huh. También el sábado. Que yo creo que hubo mucho tema con el sábado porque era algo que venía la historia de no puedes caminar más de tantos pasos, no debes en este caso de sanar a nadie. O sea, yo me imagino, pues tenías un dolor en esa época y pues te aguantabas hasta que se ocultara el sol para ir al doctor, o ese tipo de cosas, como que así estaba muy, muy marcado. Y fue una muestra más de cómo Dios actúa en nuestra vida y cómo debemos de actuar hoy nosotros ante circunstancias para ayudar a otros. Y es curioso cómo sana a la mujer a la suegra de Pedro, pero dice el texto que la gente se esperó hasta que se ocultó el sol para entonces ir a pedirle que lo sanara. Ya estaban, yo digo que ya haciendo fila, Seguramente digo. sí, ya estaban haciendo fila, pero hasta que se ocultó el sol, entonces se acercaron a pedir porque pues las formas eran muy importantes, la norma, el cumplir con esa... es que no quiero decir peso, pero era una realidad. O sea, el sábado creo que dejó de ser una bendición porque estabas tan preocupado por no transgredir las normas, no el sábado. Estaba rodeado de ni el rituales. mandamiento, exacto. Entonces, como dices, ¿no? Cuánta gente seguramente tenía un padecimiento, pero en ese momento no, porque estaba el sábado. Pero bueno, Jesús los sana y debe ser agotador. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad, bueno, sí, seguramente sí, de ir a algún hospital, de ir a ayudar a alguien, de ir a visitar a un enfermo, de ir a algo. Es desgastante emocionalmente. Es muy satisfactorio, sí, pero es muy desgastante estar con la persona, ayudar, escuchar. Y Jesús no atendió a una, atendió a muchas personas. Dice que los pueblos terminaban sin ningún enfermo. Imagínate cuántos eran los que ya se acercaban para ser sanados. Y Jesús atendía a todos. Eso era interesante. Sí. Hay otro tema con lo de la suegra de Pedro, pero... Dime. No, pues que la sana, y lo primero que la señora hace es se pone a atenderlos. O sea, puede sonar un poco machista tal vez esto, pero la lección lo menciona con el espíritu de que cuando somos sanados, lo siguiente, o sea, ¿qué hacemos con esa salud, digamos, en este caso física, pero qué hacemos con esa salud? Pues es ayudar a otros, o sea, poner nuestra vida y nuestra salud en servicio a los demás. Como gratitud, creo yo. Claro, porque cuando estás tan feliz de alguna bendición recibida, ayudas, estás dispuesto, estás feliz y eso te lleva al servicio. Y pues esta mujer lo hizo. Obviamente, seguramente tenían mucha gente ahí y más con los que estaban en fila, pero sí, el servicio es clave. Y creo que es otra de las
ejemplos de Jesús no solamente en este momento, sino en toda su vida. Jesús lo dijo, ¿no? O sea, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pensar en el prójimo, ayudar a los demás, era el objetivo de Jesús. Y dice que cuando termina, o sea, debe haber terminado cansadísimo. Sin embargo, a pesar de que terminó cansadísimo, muy temprano se fue. Jesús se levanta antes del amanecer y se fue a un lugar desierto para orar. Esa era la clave de Jesús. Su conexión con el Padre. Y al final creo que de ese día lo menciona en el sentido de, aún siendo Jesús, necesitaba esa conexión con su Padre. Porque seguro es esa comunicación constante que en el cielo tenía con el Padre, estando lejos, digamos, en esta tierra, pues necesitaba ese contacto y esa comunión y compartirle seguramente sus vivencias, conectarse con él como hoy lo podemos nosotros hacer a través de la oración también. Y es clave porque si bien Jesús se humanizó y era hombre, no pensemos que ese poder que venía de él venía de esa divinidad, sino era de la dependencia de su Padre. Claro. Él sabía que sin su Padre no podría hacer nada en esta tierra. Imagínate, como bien dices, esa desconexión de tú allá y yo aquí, siendo el Dios, el Hijo de Dios, tenía que depender de su Padre. Sí. Y si él, que era el Hijo de Dios, dependía de su Padre para todo lo que tenía que hacer, para la fuerza del día, para la sabiduría para hablar con las personas, para sanar, para ayudar, para ser librado de las tentaciones, todo lo que tenía que enfrentar Jesús, lo hacía de rodillas ante su Padre por las mañanas. Pero yo creo que la vida de oración va más allá. O sea, sí es importantísimo que cuando tú inicias el día, lo inicies de rodillas, pidiéndole a Dios su bendición. Y la lección lo decía, como humanos marcamos tiempos, vamos a orar para la comida, vamos a orar, hay un propósito de la iglesia y vamos a hacer una cadena de oración y oremos a las 7, a la 1 y a las 3, o sea, y eso es bueno, o sea, es muy bueno porque unes el propósito. Pero lo que es la vida personal, la oración no tendría que estar marcada por momentos específicos, creo yo. Es decir, voy a orar para salir, voy a orar para comer, voy a orar para dormir, Yo creo que la oración debiera ser como Jesús lo tenía, una constante en tu vida. Sí. Me acuerdo mucho de Hugo Alor, que nos platicaba que él iba en su coche, en el tráfico, y él iba orando, pero pues él iba orando hablando, ¿no? Hoy con los audífonos que se ponen la gente que ni se ve, no sabe si van orando o van platicando o van cantando. Pero dice que él pues iba orando, iba platicando, pues el coche iba vacío, ¿no? Dice, de repente cachaba a 2 o 3 personas que me volteaban a ver así consciente con quién estás hablando. Pero eso, la oración debería ser una constante. Donde estés, lo que estés enfrentando, el momento que estés atravesando, en tu día a día, saber que Jesús va contigo y que esa oración es esa conexión con Él para que te ayude, para que te escuche, para que te desahogues, para que confíes. No sé, la oración debe ser esa herramienta como fue para Jesús, era el secreto de su ministerio. Jesús pudo soportar todo lo que pudo soportar porque se ponía en las manos de su Padre. Y estoy seguro que él pedía por lo que sabía que iba a venir, porque él sabía el propósito de que estaba aquí en la tierra y lo que venía no era fácil. Entonces la única manera de poder enfrentar esa situación era ponerse en las manos de Dios diario para que sus acciones diarias le permitieran mantener ese rumbo hacia lo que quería, el objetivo. Hacia lo que tenía que lograr. Y es lo que tendríamos que hacer nosotros. Yo no sé, también en algún lado leí a Elena que si nosotros pudiéramos mirar todos los peligros a los que nos enfrentamos cuando cruzamos el umbral de nuestra casa, no nos atreveríamos a salir. Somos muy osados como seres humanos al salir sin ponernos en las manos de Dios. Y no solamente para que nos cuide, que hoy en este mundo tan violento, creo que el único lugar seguro es bajo las alas de Dios, pero para enfrentar el día, para resolver tus problemas, para calmar tus conflictos, para compartir tus alegrías, para la toma de decisiones, para todo lo que hacemos, ponernos en las manos de Dios. A veces el día trae cosas planeadas, pero hay veces que no sabemos qué vendrá. Sí, el día de repente una acción te mueve todo tu plan que ya tenías y tienes que hacer prioridad algo que vino de emergencia quizás y lo vuelves tu prioridad del día a pesar de que tenías otras cosas en la lista, ¿no? Pero para esas prioridades y para esas incertidumbres y para esas emergencias, tomarnos de la mano de Dios. Claro. En las mañanas ponerle en nuestra vida, pedirle que nos utilice, pero no porque ya lo hice en la mañana, ya no lo voy a hacer en el transcurso del día. Yo creo que en todo momento, cuando estás
atravesando alguna situación, cuando estás en el trabajo, cuando estás agobiado, cuando estás feliz, puedes celebrar una oración y darle gracias a Dios porque está contigo. El otro tema tal vez un poco teórico, pero que es interesante cómo lo escribe el autor de la lección, es el tema del verbo orar, que está de alguna manera en un tiempo escrito como orando, ¿no? O sea, todavía tal vez voy a decirlo así, tal vez estoy mal, pero como presente continuo, ¿no? Y se levantó y se levantó y fue a orar y etcétera. Son verbos que dice que son ya terminados, pero orar dice que estaba en continuo y seguía orando, en oración continua. Entonces creo que narra o da el sello, como está escrito en el original, que lo hacía constantemente, ¿no? Reservaba ese espacio temprano para no tener ninguna distracción seguro, pero en el camino seguramente iba ejerciendo esa comunicación con su padre constantemente. Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, cuando estuvo en esa tierra, dependió de la oración, era su secreto, su arma secreta. Pues nosotros podemos, gracias a sus enseñanzas y a que está en el cielo intercediendo por nosotros, pues podemos asirnos de esa misma herramienta para poder enfrentar la vida. En el siguiente día puedes guardar un secreto. Si quieres que un secreto no se sepa, no lo digas. Pero bueno, pues ahora se encuentra con un leproso. Dice Marcos 1:40, vino él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Lo primero que le digo, no lo digas, y luego era lo que decía. Aquí hay un tema también interesante con el toque, y en un día anterior por ahí lo decía, que había claramente milagros que Jesús hacía tocando a las personas, y otras que fue solo verbal, incluso al de alguna manera hasta remoto, ¿no? O sea, mi hija está muriendo, sí, ya descansa, pero va a vivir. Y en ese momento, así remotamente, digamos, que podemos tener la certeza de que Dios nos puede hacer ese tipo de milagros en nuestra vida, aún sin estar presente físicamente, que hoy no lo tenemos, pero lo podía hacer. Y él dice que lo tocó. En la ley de Moisés, cuando una persona tocaba a un enfermo, quedaba también impuro. Entonces, todo ese tipo son como tirar todas esas barreras de la tradición que había israelita por las leyes de Moisés que había puesto, y él las vino como a romperlas sin más, ¿no? Justo poniendo en prioridad la salud de las personas y la salvación de las personas. Lo más importante. Así es. Otra cosa que me llama la atención y me gusta mucho de manera personal es cómo se acerca este hombre y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Esta petición a mí me enseña que le otorgas a Dios el total poder de sanidad, el total poder para vencer, para ayudarte, pero también te rindes ante su voluntad. ¿Por qué le pudo haber hecho, límpiame, Señor? Yo he leído que tú tienes el poder, ¿no? Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, tienes el poder, pero también tienes el conocimiento, porque muchas veces cuando nosotros le pedimos al Señor algo, lo pedimos en un tono quizás hasta de exigencia. Límpiame, sáname, ayúdame, dame, resuélveme, no sé. Y más ahora de forma inmediata, ¿no? Si la queremos así. Sí. Y esta manera de clamar de este hombre a mí me enseña la humildad y el reconocimiento del poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, Señor, tú tienes todo para hacerlo, pero también en ese tienes todo, tienes un conocimiento que yo no tengo. Tú ves más allá de lo que yo puedo ver, tú sabes más allá de lo que yo sé. Yo hoy quiero la sanidad. O sea, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le generó a Jesús esa pues forma? Compasión. Dice, y movido a compasión le dijo, así lo quiero. Queda limpio. Pero qué bonita manera de acercarse al Señor y de pedirle la sanidad y de pedirle lo que le hacía falta. A mí me encanta esta frase porque me enseña esto, ¿no? Me enseña que el Señor tiene todo el poder para resolver tu crisis cualquiera que sea. Acércate a Él con esa humildad y Él sabrá que es lo mejor para ti en el momento, ¿no? Este hombre lo sanó,
bendito sea su nombre, y creo que muchos hemos tenido experiencias maravillosas, pero también es una realidad que si te sueltas en las manos de Dios, lo que venga será lo mejor para ti. Así es. Y bueno, pues este es el día en la vida de Jesús. Sí, interesante cómo hoy podría ser así como un Reality. o los reels de tu día, ¿no? O sea, como me levanto y qué hago, qué desayuno. O sea, podríamos... Y justo hace poquito publicaste te encontraste en Facebook unas imágenes Así de de cómo selfies, cómo serían serían las las... selfies de Jesús con Ajá. distintos eventos O de diferentes personajes de la Biblia. ajá, de la multiplicación de los panes o la apertura del Mar Rojo, etcétera. Que está interesante, bueno, creo que Lo vamos a publicar en el grupo de iglesia para que sí, lo para vean. que lo tengan, pero bueno, solo es obviamente una imagen de cómo puede ser, pero es justo trayéndolo a la modernidad de las redes sociales, es como ese día a día de Jesús nos puede impactar a nuestra vida hoy y nos puede ayudar a acercarnos, a conectarnos con Dios. Yo creo que la práctica de platicar con Dios todo el tiempo y no solo pues desayuno, comida y cena, que como que lo tenemos muy claro que es el momento de orar, pero no oramos para nuestro día a día o tal vez sí antes de salir, pero son momentos y no un continuo. Entonces deberíamos de empezar a practicar un poco más. Los invito a que lo hagamos como práctica y veamos cómo va transformando nuestra vida el estar en comunicación. En lugar de, pues tal vez ir oyendo las noticias, pues le apagas un poco al radio y te pones a pensar en el camino, pues tus planes del día y se los pones a consideración o platicándolos con eso hasta para desahogarte. Dice, oye, esta persona No puedo. no puedo, no me contesta el teléfono, no me acepta las reuniones que le pido, tengo que negociar un descuento con el cliente y es muy difícil. No sé, o sea, tu día a día. Yo ahorita estoy narrando un poco de mi día a día, pero tú también tienes tus experiencias y tus retos que resolver con la escuela, los niños, los maestros, mil cosas que tienes alrededor. Y así podemos ir poniendo en las manos de Dios nuestro día a día y cuando menos lo pensemos va a ser una cosa que incluso lo vamos a necesitar hacer, ¿no? Lo vas a hacer de forma natural. Exacto. Y bueno, pues ese día de Jesús nos enseña el servicio, el amor. Uh-huh. Él siempre tuvo tiempo para servir a los demás, para orar, creo que era su clave. Uh-huh. Y en ningún momento vemos a Jesús como el centro de su propia vida. Es decir, ay, no voy porque estoy cansado. Ay, no, hoy no los voy a curar porque ya fueron muchos. Ay, no, es que hoy tengo hambre. O sea, Jesús dejó de ser él el centro para poner en el centro a los demás. Uh-huh. Se puso a las manos de su padre y le dijo, utilízame, que yo pueda ser una bendición. Y fue una bendición porque donde quiera Jesús pasaba, las cosas se transformaban. Entonces, es una bonita experiencia ver cómo fue Jesús haciendo todas las cosas y lo que podamos extraer. Yo hoy me quedo en esta lección con la invitación a que la oración sea nuestra herramienta. Fue la herramienta de Jesús y está a nuestro alcance para poder descansar y tener una vida feliz y llevable en esta tierra, tranquila, sabiendo que estamos en contacto con Él. Y también me encantó la petición del leproso, entendiendo que Dios tiene el poder para darnos, para librarnos, para recompensarnos, para todo, pero siempre ponernos en las manos de Él, entendiendo su voluntad y entendiendo que lo que Él elija para nuestras vidas siempre será lo mejor. Así es. Y podemos saber que tenemos esa comunicación abierta con el cielo al alcance de nuestra mano. Piensas en, pues con que tengas la capacidad mental de tu pensamiento llevarlo a Dios, es suficiente. Es decir, puedes pensar en alguien que no pueda hablar, no importa que no puedas hablar, incluso no importa que no puedas escuchar, que no puedas ver, o sea, tus sentidos pueden estar bloqueados, todos. Pero si tu pensamiento puede elevarse hacia el cielo, puedes tener esa comunicación con Dios. Entonces, lo tenemos disponible en nuestras manos. Pues creo que la mayoría estamos con esas capacidades al 100%. Pongámoslas si quieres, egoístamente a nuestro beneficio, es decir, desahoguémonos, contémosle las cosas, pidamos bendición del cielo, Él nos la va a dar y en consecuencia vamos a recibir tanto que nos va a sobrar que vamos a quererlo compartir. Entonces creo que va de la mano esa ráfaga y ese inundar de las bendiciones que vamos a quererlo compartir y así como el
el leproso dijo, pero no digas nada, y que salió de ahí y se puso a decirle a todo el mundo. Es esa alegría de lo que tengo, lo quiero que otros también lo tengan. Así es. Y bueno, pues la lección, el resumen es: sigamos a Jesús, démosle tiempo, oremos, hagamos de eso nuestra primera tarea y sirvamos a nuestro prójimo. Pidámosle a Dios que nos use para bendición y seguramente lo hará. Así será. Adiós. Que Dios los bendiga.